Hermanos, hemos estado este mes hablando sobre buscar la presencia del Señor, el rostro de Dios. Como decretó David, buscar a Dios, cuan fueran sus circunstancias. Él no solamente deseó, sino que convirtió su deseo en una búsqueda continua. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplarle. Y él dice: mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré. Así que hemos estado hablando de la necesidad, de la importancia de buscar a Dios. Y no solo hemos hablado, sino que hemos actuado. Hemos hecho durante este mes una semana de búsqueda que le llamamos semana de clamor. Estuvimos ayer en un tiempo de ayuno, estaremos el próximo viernes en una vigilia. Así que también hemos puesto acción durante este mes a lo que es buscar la presencia del Señor. Y seguiremos en lo que falta del mes hablando acerca de buscar el rostro del Señor. Hablando de la presencia de Dios, hablando de encontrarnos con Dios, cuando abrimos la serie, a uno de los que citamos fue a Jacob, porque Jacob vivió gran parte de su vida a su manera, a su forma, ¿sí? Y llegó el momento en que Dios quiso que Jacob tuviese un encuentro personal con él. Y llamó a aquel lugar Peniel. ¿Recuerdan qué significa Peniel? ¿Alguno recuerda qué significa Peniel? Llamó a aquel lugar Peniel. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y llamó a aquel lugar el nombre Peniel, porque significa el rostro de Dios. ¿Qué es Peniel? La cara de Dios, la presencia de Dios. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. ¿Trajeron sus Biblias? Génesis capítulo 32. Vamos a ocuparnos a hablar de él, de Jacob. Su experiencia nos va a ayudar esta mañana para que todos nosotros podamos anhelar tener a diario un encuentro con Dios. Algunos ya se han inscrito para ese evento, ese retiro de encuentro con Dios que tendremos abriendo el mes de octubre. Y aquí nos habla Génesis capítulo 32 sobre la importancia de eso, de un encuentro diario con Dios. En sus Biblias, si quieren, por favor, pues pueden seguir. Leo, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Quiénes salió al encuentro? Ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor. ¿Qué tuvo Jacob? Gran temor, miedo, pavor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas, los camellos, en dos grupos, dos campamentos. Y dijo, mire cómo piensa Jacob: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro tendrá tiempo ¿para qué? Para escapar. Así que daba por hecho que de pronto la mitad de lo que tenía, la mitad de sus hijos, la mitad de sus esposas, la mitad de sus posesiones iba a perderlo. Y dijo Jacob: Dios, una oración, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien.
menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y a tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para Esaú, para su hermano. Lo que le vino a la mano, mire, ¿qué le vino a la mano? 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Lo que le vino a la mano, así de afán. Estaba muy bendecido, ¿verdad? 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos, y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te pregunta diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es eso que llevas delante de ti, entonces dirás: es un detallito, es una bobadita, es un presente. ¿Para quién? De tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Y mandó el segundo y mandó. Luego en el verso 22, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, pasó el vado de Jaboc, los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: ¿qué? ¿Qué respondió? Soy engañador, respondió. Eso, soy Jacob, es lo mismo. Soy un tramposo, le respondió Jacob. Y el varón le dijo: no se diría más tu nombre tramposo, no se diría más tu nombre Jacob, sino que serás ¿qué? Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y allí lo bendijo. Y llamó Jacob aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada ¿qué? Mi alma. Y cuando salió o había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. De ahí en adelante entonces sigue la narración. Es muy interesante la experiencia de Jacob de ver a Dios, de tener ese encuentro primero con los ángeles, y se está preparando para un encuentro con su hermano Esaú. Y entonces en ese lugar Dios lo bendice. El ángel que aparece allí en el capítulo 32, la manera en que Jacob se agarra a él. Bueno, vamos a hablar acerca de eso, de mi Peniel, de mi encuentro con Dios, de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de tener un encuentro con Dios. Quiero decirle, usted y yo necesitamos tener encuentro con Dios. Perdónenme, sé que está frío, están dormidos. Todos necesitamos encuentro con Dios. Usted y yo necesitamos encuentro con Dios. Ok, necesitamos encuentro con Dios. Ahora, escuche esto. El texto del capítulo 32 abre con una declaración. Jacob siguió su camino. ¿Qué hacía Jacob? Seguir su camino. Miren esto, hermanos. Nuestra iniciativa no es buscar a Dios. Nuestra iniciativa no está planeada en que tengamos un encuentro con Dios. Nosotros todos los días estamos afanados por hacer lo que tenemos que hacer.
¿Qué significa ese hacer lo que tenemos que hacer? Seguir nuestro camino. ¿Escuchó? ¿Sí? Jacob siguió su camino. Ya estaba de regreso de todos esos años de servir a Labán. Ahora ya tenía una indicación de Dios de regresarse. Sus esposas, sus hijos, sus posesiones. Había servido a Labán más de 20 años. Había sido engañado, pero él también era un famoso tramposo o engañador. Su nombre hasta ese día era ¿qué? Jacob. Y Jacob siguió ¿qué? Su camino. Siguió su camino. Mientras nosotros, escuche, mientras usted y yo no tengamos un encuentro con Dios, todo lo que haremos todos los días es que seguir nuestras propias decisiones, seguir nuestro camino, seguir nuestro plan, seguir lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero, escuche, cuando tenemos un encuentro con Dios, las cosas cambian. Cuando tenemos un encuentro con Dios, todo cambia. Hasta nuestro nombre va a cambiar. Cuando tenemos un encuentro con Dios, cambiamos. Ya no es mi camino, sino ahora lo que hago es seguir el camino de Dios. ¿Escuchó eso? El texto de Génesis abre diciendo que Jacob siguió su camino, pero luego de este encuentro, su camino, su forma de caminar va a cambiar. De hecho, de ahí en adelante ya no va a caminar de manera normal. Ahora, ¿qué le pasa? No es que baile al caminar, es que tiene un problema. Está cojeando. Hasta ese día caminó según su forma, de ahí en adelante comenzó a caminar según la forma de Dios. ¿Escuchó eso? Ahora, hay personas como Jacob tan complicadas, tan difíciles, que no involucran el caminar con Dios hasta que no son casi que golpeados por la mano de Dios. Hasta que no les pasa algo bien complicado, bien difícil, no cambian su ruta. Hay algunos que tienen que pasar o por un accidente o por una experiencia cercana a la muerte o por algo bien difícil para reaccionar y decir: ahora voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque no he estado haciendo sino mi propia voluntad. Y eso es lo que le sucedía a Jacob. Jacob siguió su camino. Nos pasa a nosotros. Todos los días corremos, tenemos responsabilidades, tenemos cosas para hacer, hay que afanarse. Es más, a veces el mismo día del Señor, mientras estamos en el templo, quizás a veces nuestra alma se nos va antes de terminar, y aunque nuestro cuerpo permanece aquí, por el afán, por el correr, y así es el mundo que nos rodea, rápido, y nos empuja a entrar en esa misma carrera, ese mismo ritmo, y no tenemos espacio para detenernos y para decir: a ver, ¿por qué hago lo que hago? ¿Estoy siguiendo qué? ¿Cuál es el plan? ¿Son mis caminos o es lo que Dios me ha dicho que haga? Cada día Dios quiere dirigir sus pasos a través del Espíritu Santo. Escúcheme, cada día Dios quiere dirigirlo a usted en todo lo que usted haga, para que no haga lo que usted cree que debe hacer, sino lo que Dios está planeado que haga para cada uno de nosotros. Amén. En Efesios capítulo 2 verso 10 dice que las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde la eternidad Dios diseñó un plan para nosotros. Dios diseñó una manera de vivir cada uno de nuestros días, pero la mayoría de días lo seguimos andando según lo que dice Génesis 32:1. Seguimos nuestro camino. Ahora, hermanos, para todos no es difícil interpretar que cuando seguimos nuestros caminos, las cosas no salen cuando seguimos los caminos del Señor. Salen diferente, ¿verdad? Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando descubrimos el plan de Dios, cuando entendemos qué es lo que Dios quiere, entonces las cosas salen diferente. Pero luchamos con eso. Igual que Jacob, todos nosotros, yo mismo lucho con hacer cada día lo que Dios quiere que haga y no lo que a mí me provoca, lo que la agenda me dicta, lo que el trabajo, lo que las circunstancias me empujan a hacer. ¿Estamos, hermanos? Ahora,
quiero decirle, en la agenda de Dios, escúchame esto, en la agenda de Dios hay preparados días especiales para tener un acercamiento a usted. Escuche esto, como yo no tomo la iniciativa, como me es difícil, como me enredo en mis caminos, hay días en la agenda de Dios preparados especialmente para que yo pueda tener un acercamiento a Él. ¿Se alegran de eso, hermanos? Por supuesto que debe alegrarnos, porque si no fuera por esa iniciativa de Dios, pues nunca nos acercaríamos al Señor por nuestra propia iniciativa. Es porque Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice la Biblia. Porque la voluntad del Señor es ¿qué? Es buena, es agradable, es perfecta. ¿Estamos, hermanos? Hay en la agenda de Dios días especiales preparados para tener un acercamiento, aunque esos días se conviertan a veces en días trágicos, difíciles, complicados, como le ocurrió a Jacob. Es importante que usted pueda identificar esos días. Es importante que usted esté preparado para esos días. Note que aquí en el proceso se menciona la narración. Esaú viene con 400 hombres. Jacob va con una cantidad de gente también y con una cantidad de posesiones, pero fue hasta que se quedó solito que tuvo un encuentro con Dios. Usted necesita quedarse solo en la presencia de Dios. Usted necesita buscar espacios donde esté solo y únicamente con Dios. Y si usted no busca esos momentos, el Señor va a propiciar esos momentos, aunque tenga que cambiarle su caminar. Ahora, para Jacob fue sencillamente comenzar a usar un bastón y eso. Para otros, una silla de ruedas, otras cosas aún más complicadas. Es que ¿qué somos, hermanos? Somos Jacob. ¿Qué significa Jacob? Eso. Necesitamos cambio, transformación. Y eso se da siempre que tenemos un encuentro con Dios. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Lo que estoy tratando de decir es que no hay quien tenga un encuentro con Dios y siga viviendo de la misma manera. Un encuentro con Dios cambia todo nuestro ser. ¿Estamos, hermanos? Cambia todo nuestro ser. Le salieron al encuentro ángeles. Ahí la preparación para que él pudiese entender que ese era el tiempo especial donde Dios lo había preparado. Le salieron al encuentro ¿qué? Ángeles. Hay señales, hay cosas que nos indican que estamos llegando a un momento donde yo tengo que parar porque Dios quiere conversar conmigo, porque Dios quiere algo conmigo. Hay señales, hay cosas que comienzan a ocurrir y como no somos capaces de ver. Mira, hermanos, la presencia de Dios está limitado a nuestros ojos, a nuestros sentidos espirituales y a nuestros sentidos físicos. Pero cuando perdemos ese discernimiento y esa capacidad de los sentidos espirituales, entonces el Señor está ahí, pero no le vemos. El Señor está hablando, pero no le oímos. El Señor está actuando, pero no entendemos. Y entonces toca como, ¿recuerdan el profeta ese con el animalito? Que sí podía el animalito ver a la presencia divina y el profeta estaba empecinado en hacer lo que a él le parecía que debía hacer. Y entonces Dios tiene que hacer cosas, o tumbarnos del caballo como lo hizo con Saulo, o descoyuntar como lo hizo con Jacob, o hacer cualquier otra cosa para ver si finalmente le prestamos atención. Yo quiero tener un encuentro con Dios permanente, pero a las buenas. Usted decida, hermano. ¿Cómo quiere un encuentro con Dios? Por la vía de la alegría. ¿Sí? Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán ¿qué? Todos los días. Pero hay muchos que corren del bien y la misericordia tanto que entonces tocas hacerles zancadilla para que
Pare para que la misericordia y el bien los alcance. ¿Estamos, hermanos? Ok. Miren, en segundo lugar, Génesis nos dice que Jacob reconoce que necesita a Dios, que necesita un encuentro con Dios. Del verso 29 en adelante, cuando se le avisa, sí, su hermano Esaú ya viene también a encontrarse con usted, pero trae 400 hombres. Es que la última vez que se habían visto, escúcheme, la última vez que se habían visto Jacob y Esaú fue cuando Jacob le robó algo a su hermano. ¿Qué fue lo que le robó? La bendición de la primogenitura. Y cuando Esaú se dio cuenta que su hermano lo había engañado y se había quedado sin bendición, porque ya el padre le había dado la bendición a Jacob pensando que era Esaú, entonces Esaú se hizo una promesa: voy a matar a ese desgraciado de mi hermano. Pastor, ¿dónde está esa cita? No, ahí en Génesis está. La mamá de estos dos muchachos entendió que había hecho mal en haber facilitado ese engaño. Hermanas, no hagan nada que no esté dentro del plan de Dios, porque puede cobrarles caro. Váyase, mi hijo, porque ahora voy a perderlos a todos. El esposo está que se muere. El mayor quiere matar al menor. Eso va a convertirse en una tragedia mayor. Y entonces se fue. Y después de muchos años, ahora está de regreso. Y en el regreso, su hermano viene con 400 hombres. Y él ya dijo: hasta aquí fue. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y trazó, Jacob en su manera de ser, trazó un plan, una estrategia para decir: pues que me mate algunos, pero a ver qué logro yo rescatar. Por ejemplo, ustedes han leído la historia de las esposas de Jacob, ¿verdad? Él se enamoró de una de las hijas de Labán y estuvo dispuesto a trabajar 7 años. Y después de que trabajó 7 años, no le dieron la que era. Le robaron, porque todo lo que el hombre siembra, de eso cosecha. Él venía de haber engañado a su hermano, de haberle robado, y ahora lo robaron a él. Amén, dice la hermana. Sí, así es, así fue. Pero miren, hermanos, necesitamos, si no tenemos un encuentro con Dios, ¿qué es lo que va a salir de nosotros? Lo que siempre hemos sido: nuestra vana manera de vivir, nuestras costumbres. Y eso no tiene nada que ver con la idiosincrasia, nada. Eso es pecado, nada de idiosincrasia. Eso es una costumbre de pecado. No aquí le echemos la culpa que la cultura, que los chipchas, que nuestros indígenas. Nada, eso es nuestra rebeldía, nuestra naturaleza. Ni siquiera le echemos la culpa a nuestros padres. Soy yo el que he decidido repetir el pecado. Yo me debo hacer responsable de mis actos. Amén. Y aquí está. Jacob necesita, y él reconoce y le pide ayuda a Dios. ¿Sí? Está angustiado por la amenaza de muerte. Cree que sus hijos y esposas van a morir. Y entonces, ¿sabe qué es lo que hace de las 4 esposas que él finalmente tiene? Que no es que eso sea la voluntad de Dios, para que alguno diga: como Jacob tuvo 4 y el pastor el domingo enseñó de eso, entonces yo voy por la segunda. Yo no estoy enseñando eso. Yo estoy diciendo que Jacob, como engañador, ha hecho cosas tan mal, que entre las cosas que ha hecho mal, ahora resultó con 12 hijos y 4 esposas. Pero ¿sabe este bendito qué hace? Coge a la preferida y la deja en el último grupo. Y coge a la que siempre ha bregado por ganarse el corazón de ella, la pobre Lea. Mire, lea la historia de Lea, la que es fiel aunque no la aman.
la que trata por todos los medios de buscar el amor de su esposo y no lo logra. Pobre. Y a esa le tocó de primero. Bueno, pues si viene Jacob a atacarnos, pues que primero la que no quiero. Qué bendito, ¿no? Espero que usted, cuando haga un plan, no ponga, bueno, no digo eso, mejor. No digo eso. Eso está mal. Casi que repitió el pecado de David. Cuando David pecó, ¿qué hizo? Cogió a ese soldado, el esposo de aquella muchacha con la cual había adulterado, y lo puso al frente de batalla. Para que... ¿Por qué hace todas esas cosas Jacob? Porque no ha tenido un encuentro con Dios. Quien no ha tenido un encuentro con Dios, siempre, escúcheme esto, buscará sus maneras para resolver sus conflictos. Quien no ha tenido un encuentro con Dios buscará sus maneras, ¿para qué? Para arreglar sus conflictos. Quien tiene un encuentro con Dios dice, a ver, ¿cómo es que yo tengo que arreglar mis conflictos? Y sigue lo que dice la Escritura, así tenga que humillarse. ¿Estamos, hermanos? Hay un cambio en la manera en que arreglamos los conflictos cuando hemos tenido un encuentro con Dios. Así que reconozcamos que necesitamos eso. Clama a Dios por ayuda, pero aunque clama a Dios, escucha esto que es interesante. Mire esto, Jacob hace la oración, le dice, Señor, tú me has prometido, ayúdame, mi hermano me van a matar. Y después de que ora, hace lo que acabo de decir, manda el campamento por grupos y eso, y dejando a la... Y es que se parecen esto a muchos hermanos que ayunan, oran, claman al Señor, y después del ayuno siguen haciendo lo que ellos creen que deben hacer. Y no es así, hermanos. Si tú estás rindiéndote al Señor, tienes que estar dispuesto a cambiar tu forma de actuar, a hacer lo que Dios diga que debes hacer. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Ahora, del verso 24 en adelante, cuando habla del Peniel, cuando habla de este lugar, es importante que la cita menciona, el texto menciona que Jacob tuvo ese encuentro con Dios, quedándose en primer lugar solo. ¿Quedó cómo? Solo, dice allí el verso 24. Y cuando quedó solo, comenzó una lucha. ¿Qué comenzó? Una lucha. ¿Qué otra palabra le podemos dar? Una batalla, ¿un qué? Su Peniel. ¿Por qué es que algunos para ser transformados necesitan entrar en conflicto? En conflicto con su propia carne, con su propia realidad. ¿Sí? Hay algunos que por la buena no quieren cambiar, y entonces el cambio viene como resultado de una confrontación. Mire, hermanos, cada vez que usted y yo, escuche esto que le digo, cada vez que usted y yo tratemos de resolver algo de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, vamos a tener que entrar en una fuerte confrontación. No es así como tan fácil. ¿Sí? Necesito que me bendigas. ¿Qué es la bendición que está buscando Jacob? Escúchame esto, Jacob está buscando protección. Jacob está buscando asegurarse que no le va a pasar nada. Pero la bendición que Dios le da ya no es prosperidad, ya no es protección. Dios lo ha estado protegiendo, Dios lo ha estado bendiciendo. ¿Cuál es la verdadera bendición que necesita Jacob? Transformación. ¿Qué es lo que realmente necesita Jacob? Transformación. Transformación. Y transformación viene de un encuentro con Dios. Él necesitaba eso, transformación. Necesitaba que lo transformara. Cuando se trata de eso, de un cambio, nuestra carne se va a aferrar, se va a negar a tener ese cambio.
Así que usted y yo necesitamos ser decididos si queremos transformación. El otro día estuve enseñando que salvación incluye transformación. Si alguien quiere ser salvo, necesita ser alguien que está siendo transformado. ¿Estamos, hermanos? Transformación incluye, o salvación incluye transformación. Necesito que me bendigas. No es de tipo material, es de tipo de carácter, es de tipo emocional. Necesita un cambio. Muchos de nosotros, más que prosperidad económica, más que un lugar, más que una posesión, más que una casa, más que algo material, lo que necesitamos realmente es transformación. Escúcheme por qué. Dios puede darle esa casa, Dios puede darle esa prosperidad económica, Dios puede darle ese bienestar familiar, Dios puede darle, pero todo eso es de carácter temporal. Lo que no es de carácter temporal es su cambio. Su cambio, su transformación lo va a llevar a la eternidad. ¿Me escuchó? No así cualquier bendición material. La bendición material le durará cuanto pueda durar. Toda bendición material tiene un inicio, pero también tiene un fin. Un día tenemos, otro día no tenemos. Un día somos prosperados, otro día perdemos. Un día estamos con salud, otro día nos enfermamos. Toda bendición material es de tipo ¿qué? Efímero, de corta duración. Pero la transformación nos asegura la eternidad. ¿Qué nos asegura la transformación? La eternidad. Muchos que han seguido al Señor solo lo han seguido por la parte material. Y en el tiempo, en el proceso, cuando se acaba lo material, entonces ¿qué? Se van. Pero la bendición que está pidiendo Jacob, que él no sabe que necesita, es eso, es ese cambio. Estaba aferrado a él mismo. ¿Sí? Ahora, este varón, este ángel con el cual está peleando, ¿quién es? ¿Sabe usted quién es ese varón? El que es nombrado en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Está aferrado a Jesús mismo. Es una cristofanía, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Es una revelación del Hijo de Dios. El ángel reconoce que es Dios en la conversación. No le declara su nombre. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que está sucediendo allí. Pero si usted lee bien el texto, allí está el Señor manifestado a la vida de Jacob. Manifestado. Qué interesante revelación que Jacob haya encontrado a Jesús aún estando allá en el tiempo de la ley. Porque ya mencionamos, gracia no es solamente lo que ocurre en los evangelios. Hemos visto que Moisés dice que para él acercarse cara a cara con Dios lo hace porque ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Interesante, hermanos, interesante. Ahora, un toque de Dios, un toquecito de Dios puede afectar mucho de nuestra vida. ¿Me escuchó, hermanos? Por eso es mejor esto, por eso es mejor que yo caiga en la mano de Dios y no que la mano de Dios caiga sobre mí. Un toquecito fue suficiente para dañarle, descoyuntar. Ya no hubo operación. De ahí en adelante, Jacob todos los días al caminar recordaba que había tenido ¿qué? Un encuentro con Dios. Después de que usted tenga un encuentro con Dios, no va a olvidarlo. Algo le va a suceder a su ser, tanto físico como espiritual, que usted va a recordarlo hasta que se muera. Ahora, no hay solo un encuentro con Dios. Podemos tener, si lo quisiéramos, cada día un encuentro con el Señor. Porque no está establecido que el padre se encuentre con sus hijos todos los días. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Interesante, un toque de Dios. Pero no solo fue el cambio en su manera, cambió todo. Cambió su nombre, cambió su carácter, cambió su vida, cambió su caminado, cambió su manera de pensar. Usted sigue leyendo y va a encontrar que Jacob dice,
No, ahora tengo que caminar lento, no solo porque yo cojeo, sino porque mis hijos son tiernos, no pueden ir rápido, mis ovejas no pueden ir rápido, porque las mataría si sigo a ese ritmo. Hay algunos padres que no paran y exigen un ritmo que no es el indicado a sus hijos. Usted como padre ha alcanzado las cosas que ha alcanzado en el Señor, pero después de muchos años tiene que ser paciente para con sus hijos. ¿Me escuchó, padre? Y por eso en el Nuevo Testamento Pablo dice: padre, no exaspere a su hijo, espérese. Usted tiene que darle ejemplo. ¿Sí? Su hijo no, escúchame esto, su hijo no necesita repetir su experiencia como padre con Dios. Su hijo necesita su propia experiencia con Dios. Y ahora, ¿por qué me desvié de la? Mejor regreso antes que los padres digan: ah, pastor. Regreso a la conclusión. ¿Qué conclusión tenemos de estos 3 puntos? Antes de seguir nuestro camino, necesito un encuentro con Dios. Reconozcamos que necesitamos encontrarle y que Él cambie no solo nuestra ruta, sino también nuestro carácter. ¿Nuestro qué? Carácter. Un toquecito de su amor afectará tanto mi vida que jamás seré igual. Ninguna persona que experimentó un encuentro con Dios siguió siendo el mismo, siguió siendo igual. Hay espacios que la iglesia va a provocar para que usted y yo tengamos un encuentro con Dios. Cada domingo nos preparamos para eso, pero usted solito debe preparar momentos donde usted se quede solo con Dios y pelee con Dios y luche con Dios, y el Señor tenga que afectar la parte de su vida que tiene que ser afectada. Note eso, note esa diferencia que hay en los textos que hemos leído. El texto abre diciendo que siguió su camino, caminaba hacia lo que le venía en gana, pero luego termina diciendo el texto que de ahí en adelante él, ¿cómo caminaba? Cojeando. Cambió. Dios no solo quiere cambiar su apariencia externa, su forma externa, Dios quiere cambiar todo su ser. Es más, Él trabaja de adentro hacia afuera.